Este tema es un poco similar a cuando uno habla acerca del fin del mundo. Seguramente ustedes hayan escuchado varias fechas acerca del fin del mundo, ¿no? Han dicho, por ejemplo, que el mundo se iba a destruir en el año 2000, ¿cierto? Los que ya son un poquito más mayores, digamos, alrededor de 23, 24 años, por ahí hayan escuchado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estaba en el colegio, en octavo básico, y me acuerdo perfectamente, mi profesor Raúl era un altote, y siempre formábamos afuera de los cursos por si alguien llegaba tarde, después entrábamos a los cursos. Pero no me acuerdo el día, pero sí era en febrero, eran los primeros días de clase. El profesor Raúl dijo, nadie va a entrar a las clases, porque hoy día va a ocurrir el fin del mundo, dijo. Era el año 2000, yo me acuerdo perfectamente. Es muy peligroso que estemos en las aulas porque va a haber terremoto y van a derrumbar los cursos y es muy peligroso. Entonces, vamos a esperar acá, dijeron. Y de verdad, todos estábamos esperando afuera en el patio. Ahí estábamos esperando todos, esperando que ocurra el fin del mundo, ¿no? Y pasó las 8:15, las 8:30 y no sucedió nada. Entonces, 8:30, 8:40, así, otra vez vino el profesor, parece que se ha atrasado un poco. Entonces, vamos a esperar hasta las 9, 9:30, nos dijo. Y bueno, nosotros esperábamos y hablábamos entre nosotros, ay, ¿cómo será? Incluso nos daba miedo, porque ustedes han escuchado acerca del fin del mundo que va a llover fuego, ¿cierto? Va a haber terremotos, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz, y así hemos escuchado. Entonces, con referencia a eso, nosotros tenemos que explicar qué significa la consumación de la historia humana o qué significa el fin del mundo, que mucho se ha hablado en varias iglesias, ¿ya? En varias iglesias, incluso en la cultura maya, ¿cierto? ¿Cuándo era la fecha del fin del mundo de la cultura maya? ¿Alguien se acuerda? El 12 del 12 del 12, ¿no? Entonces, así había muchas, podemos decir, muchas predicciones ya acerca del fin del mundo. Y incluso hay más, ¿no? No solamente el año 2000 ni el 12 del 12. Había otra profecía que era el año 2020, ¿no? Y hay otra que dice que va a ser el 2023 y hay otra que dice que va a ser el 2030. Para los que ya son más mayores, no tanto así jóvenes, ha habido la situación en la que, como les digo, hemos experimentado muchas noticias acerca del fin del mundo. Entonces, ¿quisieran saber cuándo se va a terminar el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué tal? Si ponemos una fecha, ¿o qué significará? ¿No? Porque debe tener un significado, ¿cierto? Debe haber un significado. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos hoy día, ¿ya? Bíblicamente también y históricamente también. O sea, no podemos mencionar que va a ocurrir el fin del mundo así por así, sin fundamento, sin alguna prueba. Tiene que haber una prueba. ¿Qué significa el fin del mundo? Y algo también que sea lógico, ¿cierto? Que vaya desde nuestra lógica humana. Esa es una pequeña introducción para poder ver que vamos a ingresar ya a nuestro tema de la consumación de la historia humana. A ver, ahí está, consumación de la historia humana. Aquí está. 1. Hemos vivido sin conocer cómo comenzó la historia humana, dónde se dirige y cuál es su meta. Aún desconocemos sobre la consumación. Muchos cristianos creen en las escrituras de la Biblia en la que se afirma que los cielos se incendiarán y disolverán y los elementos se derretirán con el fuego. Segunda de Pedro 3:12. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29.
Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que queden en la tierra serán arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. O sea, estos versículos bíblicos se van a realizar literalmente o simbólicamente, porque si decimos que se va a realizar literal, como algunos hemos pensado, de verdad el cielo va a ser quemado. Mire, ahí dice, los cielos se encenderán, así, literalmente, ¿no? Y los elementos, o sea, todo lo que compone la tierra, todo va a ser derretido con el fuego, porque va a llover fuego, se va a quemar todo. Y esto es lo que se anuncia. Y seguramente hayan visto también películas, ¿cierto? Hayan visto películas o fotos también, ¿no? Hay fotos que se anuncian. El sol se oscurecerá. Mire, un hecho que todos los van a ver, ¿no? Todos prácticamente. Que se oscurezca el sol o que no dé ya su luz, entonces es algo bien sorprendente. Y más aún, las estrellas caerán del cielo. Miren, veamos, por ejemplo, hay miles y miles de estrellas. Imagínense una estrella que caiga a la tierra. Esto es lo que se ha estado anunciando bastante, ¿ya? Se ha estado anunciando bastante. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que queden en la tierra serán arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Yo he visto también unos videos para ver realmente lo que significa. Y es que, digamos, cuando venga el Mesías en las nubes, los que han creído en el Mesías van a ser arrebatados. O sea, que van a estar caminando, digamos, a ver, Eibar, digamos, ¿no? Tú, digamos, creías en el Mesías. Y de pronto vas a estar caminando y cuando llegue el Mesías, digamos, yo voy a estar caminando contigo y tú en un momento vas a ser elevado al cielo, vas a desaparecer. Y solamente en la tierra se va a quedar tu ropa, ¿no? Se va a quedar tus cosas o tu mochila o lo que estés agarrando, pero vas a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, mira, así. Ahí ya los que han creído en el Mesías van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, esto nosotros tenemos que explicar lo que verdaderamente significa. ¿Es literal o es simbólico? Y no tenemos que solamente hablar por hablar o decir esto es literal, así va a suceder, sino tiene que haber un fundamento, ¿ya? Tiene que haber una base sobre la cual podamos afirmar si esto se va a realizar así literalmente o qué es lo que significa verdaderamente. Y si es simbólico, entonces debe tener una interpretación. No es tan literal, sino que algo interpreta. ¿Ya? Por eso está nuestro tema muy interesante, para que podamos nosotros entenderlo muy bien y encontremos cuál es la esperanza de la historia. Encontremos cuál es la esperanza de vivir este tiempo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que realmente va a suceder. ¿Ya? Y lo vamos a demostrar bíblicamente y históricamente también. Por eso vamos a tener un fundamento. Entonces analicemos, veamos la sección 1, la realización del propósito de la creación de Dios. El hombre fue creado de tal forma que pudiera conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella eternamente, experimentando el corazón de Dios como si fuera el suyo propio. A este estado le llamamos la perfección de la individualidad. Dado que Dios habita en la mente y el cuerpo de un hombre de individualidad perfecta, tal hombre llegará a ser el templo de Dios y llega a formar un solo cuerpo en unidad con Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el propósito de Dios. Dios quiere que cada persona se perfeccione, que crezca, que madure, que pueda educar su carácter, que tenga propia personalidad, que sea una persona responsable, ¿cierto? Este es el deseo. Y después, dijimos, es formar una familia. Se necesita establecer una familia, ¿no? Ideal, centralizada en Dios, en los principios, en los valores. Así dijimos, no se necesitaba religión, no se necesitaba Biblia, no se necesitaría pastores. ¿Por qué? Porque las personas ya reflejarían a Dios, ¿cierto? Dios estaría reflejado en cada persona, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Y como tercer punto,
el hombre podría llegar a dominar la naturaleza, la creación, los animales, las plantas, la ciencia, las cosas materiales. Miren, si Adán y Eva hubieran cumplido esto, ya en ese tiempo de Adán y Eva, se hubieran realizado los descubrimientos científicos que vemos hoy en día, ¿ya? ¿Por qué fue que tardó mucho? Miren, 6.000 años. Fue porque el hombre cayó en la ignorancia y no se pudo realizar. Entonces, este es el ideal de Dios. Y como vemos, si este ideal no se cumple, entonces Dios no podría cumplir su promesa, ¿cierto? Entonces lo que sucedió fue la caída. El hombre se convirtió en la morada de Satanás y naturalmente adquirió una naturaleza mala, provocando así que multiplicaran hijos del mal, estableciendo un hogar malo, una sociedad y un mundo malo. Esto donde estamos viviendo es el infierno. El infierno no está en el centro de la tierra, el infierno está aquí en la misma tierra, ¿no? Por los problemas mismos que hay, porque no es lo que Dios pensaba. Por las situaciones de conflictos, ¿no? En el individuo, el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia juvenil, las violaciones, el aborto, el feminicidio. Todo lo que estamos viviendo en la tierra es el infierno en la tierra. No se cumplió, miren, este ideal, no se cumplió el propósito de la creación. Entonces, en este mundo, aquí, por eso Jesús decía, yo no soy de este mundo, porque no era de este mundo del mal. Jesús pertenecía a este mundo del ideal de Dios, del ideal de la creación, ¿ya? Entonces, ¿será que el mundo se va a quedar así, en conflicto, en la ruina, en la destrucción? ¿Será que va a ser quemado? ¿Aquí se va a oscurecer el sol? Miren, si este mundo del mal, ¿no es cierto?, se quedaría así, entonces Dios no podría cumplir su ideal, no podría establecer un individuo perfecto. ¿Cómo sería un ser que no cumpla su promesa? Entonces Dios tiene que trabajar, ¿se dan cuenta? Dios tiene que trabajar para establecer ese ideal, para establecer su propósito original por el cual Dios ha creado el universo. Entonces veamos la providencia y la salvación. Si el mundo del bien que Dios creó para la máxima alegría continúa siendo un mundo de pecado lleno de dolor debido a la caída, Dios acabaría siendo alguien que fracasó, ¿cierto? Porque el mal continúa. Por eso Dios se siente obligado, Dios se siente responsable para salvar a este mundo de pecado y restaurarlo como un mundo del bien, ¿ya? A todas las personas. Y Dios quiere salvar no solamente a los cristianos, ¿ya? O a los evangélicos, sino también Dios quiere salvar a los testigos de Jehová, a los mormones, a los bautistas, sabatistas, de las otras religiones, por ejemplo, al islamismo, al judaísmo, a los budistas, ¿no? Confucionistas. Dios quiere salvar a todas las religiones, quiere salvar a todas las personas, ¿ya? Porque si alguien no sería salvado, entonces aún así su ideal no podría cumplirse completamente. Entonces, Dios como el creador se siente responsable. Él dice, si Dios no hubiera creado al hombre, la caída no habría ocurrido, ¿no? Por ello Dios se ha sentido obligado a restaurar las consecuencias del error del hombre. Es cierto, ¿no? Imagínense ustedes tienen un hijo y llevan a una tienda donde venden jarros de vidrio muy caros, muy bellos, muy hermosos, y de pronto su hijo tumba el jarro que cuesta, digamos, $2,000. Ustedes como papá, ¿qué van a hacer? ¿Le van a culpar a su hijo? No, ¿cierto? Le van a decir al dueño, va a disculpar, ¿no? Yo voy a tomar responsabilidad, ¿no? Si yo no hubiera traído a mi hijo, probablemente él no lo hubiera roto, ¿cierto? Es lo mismo con Dios. Dios se siente, si yo creé al hombre y el hombre cometió la caída, entonces yo también soy responsable. Yo tengo que salvar al hombre, tengo que establecer ciertos principios para que el hombre sea salvado. Así también Dios es el sujeto eterno, entonces la vida del hombre debería ser también eterna. Dios no lo puede destruir, tiene el poder para destruir al hombre, ¿cierto? Tiene el poder, pero eso negaría el principio de la eternidad, porque ya al crear a Adán y Eva,
los creó como seres eternos, ¿cierto? Los creó como seres eternos donde si Dios los destruye, estaría ignorando su propio principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios tiene que trabajar para reparar al hombre. Así entonces, la providencia y la salvación de Dios es salvar al hombre y volver a su posición original, sin pecado. Un hombre puro que esté en la posición solamente de hacer acciones buenas. Bien, se está entendiendo hasta acá, ¿cierto? Ya, muy bien. Por eso, entonces, vayamos explicando. La historia humana es la historia de la providencia y la restauración. Estudiemos ahora, según diferentes puntos de vista, el hecho de que la historia humana es la historia de la providencia y la restauración. ¿Qué quiere decir? Si Dios no pudo establecer su ideal porque el hombre falló, el hombre fracasó, entonces se formó el mundo del mal. Este mundo del mal, aquí está, aquí está el mundo del mal donde el hombre no ha establecido una individualidad perfecta, no ha podido formar una familia ideal y ha dañado la creación, no la ha cuidado, no la ha protegido. A este mundo Dios tiene que conducir y trabajar de ciertas maneras. Hay señales que Dios ha ido trabajando acá para restaurar el mundo, no para destruirlo. ¿Ya? Hay señales que Dios ha estado trabajando aquí. Y vamos a ver esas señales cuáles son. Primero, consideremos la historia según el punto de vista de la historia del desarrollo de las esferas culturales, ¿ya? Miren, han existido muchas religiones y solo contando aquellas de las que se tiene registro son un número de 21 a 26 aproximadamente. Sin embargo, con el fluir de la historia, algunas han ido desapareciendo, otras se han fusionado, pero hasta ahora han permanecido 4 grandes esferas culturales. Una de las esferas culturales es el cristianismo. Y el cristianismo tiene alrededor de 300, 400 denominaciones, o sea, está dividido. ¿Ya? No está unido el cristianismo, está dividido. Ahora, la otra esfera cultural es el islamismo. El otro es el hinduismo. Y el cuarto son las esferas culturales del extremo oriente, como el budismo, el confucianismo, el sintoísmo y hay otras culturas más. Miren, pero solamente hay 4 grandes esferas. ¿Qué quiere decir? Miren, de 21 que pase a 4, esto nos da una señal. Esto indica de que Dios está trabajando en la historia. Está conduciendo a la humanidad, ¿ya? Hacia una sola esfera cultural centrada en el cristianismo. Esto es una prueba de que la historia se dirige a un solo mundo unificado. Dios no lo está dirigiendo a destruirse. Si se va a destruir la tierra, entonces Dios no haría este trabajo de unificar las religiones, ¿cierto? Y nosotros, quizás yo creo, más o menos, no sé, pero de aquí a unos 5 años, 10 o 20 años, estas 4 las vamos a ver que están unificadas. Si el principio dice que es cierto, entonces se tiene que unificar. Y esa va a ser una señal, ¿ya? Que Dios está conduciendo al mundo a unirlo, no a destruirlo. Veamos otro, según la tendencia de la religión y la ciencia. La religión y la ciencia, aunque han estado luchando, han estado contradiciéndose, están destinadas a encontrarse en un mismo lugar, a cooperarse, ¿cierto? Y hay tanto el deseo de parte de la religión y la ciencia. Por ejemplo, miren, el mejor científico, que ahorita tiene su base en ese científico, Albert Einstein. ¿Qué decía Albert Einstein? La religión sin la ciencia está ciega. O sea que la religión no puede ver, está ciega sin la ciencia. Pero la ciencia está coja sin la religión. O sea que la ciencia no va a poder andar si no está con la religión. Esto es lo que decía ya Albert Einstein. Y todos los descubrimientos científicos que hay están en base a sus teorías, ¿cierto? Por eso, esto nos enseña que la historia humana ha seguido la restauración del mundo original de la creación, donde todo se pueda unir, la religión y la ciencia estén unidos, donde el hombre tiene que salir de la ignorancia. Tenemos que tener el conocimiento interior y exterior que pueda guiar nuestra vida en la dirección del bien.
cumpliendo el plan que Dios tiene, cumpliendo su ideal, ¿ya? Ahora, la tercera es según la tendencia en la historia de luchas. Por ejemplo, las batallas por las riquezas, tierras y pueblos han acompañado el desarrollo de la historia. Estas luchas se extendieron desde la familia a la tribu, la sociedad, la nación y finalmente mundial, en el cual la democracia y el comunismo se enfrentan. ¿Cómo será la lucha final? Será una lucha entre ideologías. Cuando aparezca esta última y nueva verdad, los dos mundos serán unificados bajo una sola ideología. Miren, por ejemplo, si ustedes analizan los distintos países, cada país tiene una posición, ¿ya? Analicen solamente, a los presidentes de cada país. Un país puede ser democrático, ¿ya? Donde se defienda los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de culto, ¿no? Y la libertad de opinión, se defienda, se le dé más libertad al ser humano. Pero otro país está más enfocado en el totalitarismo, ¿ya? Está enfocado más en la prohibición, ¿no? Y ese país llega a ser comunista. Ahora, las luchas a nivel mundial no se trata solamente de tierra, riqueza o por personas, sino se trata de una lucha ideológica. Y esas dos ideologías son la democracia y el comunismo. La democracia, al defender la libertad de culto, la libertad de religión, entonces creen en Dios. Sin embargo, el comunismo no cree en Dios, niega la existencia de Dios. Para el comunismo, el centro llega a ser el hombre. Entonces, ¿cómo se van a unir estos dos mundos? Ustedes ya han escuchado, por ejemplo, el año pasado, o 2, 3 años, los conflictos que habían entre Estados Unidos y Corea del Norte, o entre Estados Unidos y China, ¿cierto? A ver, comparen los dos presidentes, Estados Unidos llega a ser un país democrático, o republicano que haya sido su presidente, pero está de ese lado, de la democracia, ¿ya? Ahora, Corea del Norte es totalmente comunista, totalmente comunista. China peor, ¿no? Claro, desde cierto aspecto China también, desde el punto de vista de la economía, China no es comunista, es capitalista, es China, ¿ya? Entonces, ¿cómo tienen que unirse? A través de una nueva verdad, una nueva enseñanza, que sea más superior, ¿ya? Que sea de alto nivel para unir la democracia y el comunismo. No tendría que ser la democracia, porque la democracia no es una ideología, es un sistema político. El comunismo es una ideología. Tiene que aparecer una nueva verdad, una nueva enseñanza. Ahora, el cristianismo, ya que se centra principalmente en la Biblia, tampoco no hay una teoría, no tiene una teoría para vencer al comunismo, ¿ya? No tiene. Entonces, tiene que aparecer una nueva verdad para unir la democracia y el comunismo. Y cuarto punto, entonces, desde el punto de vista de la Biblia. Miren, en Génesis 2:9, indica que Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí detengámonos. Pero Dios les mandó a no comer. Eso está escrito en Génesis 2:17. Ya le dijo Dios, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, indica que ocurrió la caída. O sea, Adán y Eva desobedecieron, comieron un fruto. Y ya lo interpretamos eso, no es algo literal, sino era algo simbólico. Tuvieron una relación sexual cuando no estaban todavía preparados. Y debido a ese pecado es que toda la humanidad está sufriendo ahora, ¿no? El mismo problema se está repitiendo. Entonces, Dios les botó del jardín del Edén. Ahí dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre, ¿no? Y puso al oriente del huerto del Edén querubines, para que no pudieran ingresar al árbol de la vida. Ahora sí, sigamos. Génesis 2:9, Dios crea el árbol, después Adán y Eva desobedecen, comen del fruto, cometen la caída. Sin embargo, después que Dios le prohíbe, ya, miren, pasan muchos años, alrededor de 6.000 años. Y en Apocalipsis 22:14 indica que las personas tenemos ya ese derecho de alcanzar el árbol de la vida. ¿Me van siguiendo?
O sea, Dios crea el árbol de la vida y les manda el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les manda a no comer el fruto. Pero Adán y Eva caen, desobedecen, comen el fruto y les prohíbe alcanzar el árbol de la vida. ¿Ya? Entonces, pero después de 6.000 años, ya el hombre tiene derecho a alcanzar el árbol de la vida. Y eso está en Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Miren, no es literal de que, o sea, ya lavando nuestras ropitas los fines de semana, no vamos a ir a la iglesia, no vamos a ayudar al prójimo, ya vamos a ser salvados. Lavar su ropa es simbólico, representa purificarnos, ¿ya? Purificar nuestra mente, leer palabra, la palabra de Dios, leer el principio, eso es lo que significa. Ahora, si hacemos eso, vamos a tener derecho al árbol de la vida. Por ello, el propósito de la historia humana es restaurar el jardín del Edén centrado en el árbol de la vida. No es que el mundo se va a destruir. Entonces, estas 4 pruebas tenemos que profundizarlo y entenderlo más. Mire, las culturas se están uniendo, las religiones se van a unir, ya centrada en el cristianismo tienen que unirse. Eso ya está cerca ya. Ahora, la religión y la ciencia cada vez más van a ir encontrándose juntos. La ciencia cada vez más va a demostrar la existencia de Dios, va a demostrar la existencia del mundo espiritual, va a demostrar que la Biblia es cierto, es verdad, va a demostrar cada vez más. Entonces, está dirigiéndose hacia un mundo original. Y la historia de lucha que hoy vemos entre la democracia y el comunismo se van a unir, ¿ya? Tiene que unirse actualmente. Y el cuarto, centrado en la Biblia, tiene que ser restaurado el árbol de la vida. Estas son las 4 señales. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la dirección de la historia? ¿Se dan cuenta hacia dónde se está dirigiendo? ¿No? Por lo tanto, esto ya nos sirve como base para explicar los versículos bíblicos que vimos al inicio, para explicar qué significa que se va a destruir la tierra, que se va a quemar y va a llover fuego. Veamos ahora los últimos días, ¿ya? Empecemos de manera conceptual. Los últimos días es la era en la que el mundo malo bajo la soberanía de Satanás, tomen atención, se transforma en el mundo ideal de la creación bajo la soberanía de Dios. Eso es los últimos días. O sea, el mundo malo tiene que transformarse en un mundo bueno. Eso significa el fin del mundo, o sea, el fin de Satanás, el fin del mal. Desde otro punto de vista, significa la era en la que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos en la tierra. Claro, tomando como transición la llegada del Mesías. ¿Ya? Tiene que ser transformado. Ese es el significado de los últimos días. Es por eso que las personas que han recibido, no sé, revelaciones, sueños, de que se va a destruir el año 2000, de que se va a destruir el 12 del 12 del 12, la profecía maya, de que se va a destruir el año 2020, no se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Va a haber más profecías, como ya les dije, hay profecías que el 2023 se va a destruir. Hay profecías que se va a destruir el 2030, pero eso no va a suceder, porque lo que indican es simbólico, no es literal como las personas están hablando o están indicando. Entonces no hay que tener miedo, ¿ya? Hay que tener esperanza, porque al anunciar esas situaciones, el mundo está cambiando, se está transformando cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que van a aparecer personas más conscientes, personas más buenas, más justas. A ver, ustedes comparen sus vidas. Quizás más antes, cuando eran joven, hacían cosas malas, salían a divertirse, no se perdían su tiempo, ¿no? Hacían daño a algunas personas, así. Pero a medida que han pasado los años, ya se han hecho más mayores, se han sentido un poco más responsables, más maduros y dándose cuenta de sí mismos que ya querían cambiar, ¿cierto? Ese mismo proceso tienen que pasar todas las personas. Claro, no hasta ahí, sino de manera completa deben cambiar todas las personas
y finalmente encontrarse con el Mesías. ¿Por qué? Con el Mesías empieza esa soberanía de Dios, empieza el reino de los cielos. Con el Mesías es la figura central que empieza la nueva era, ¿ya? Solo con el Mesías. Bien, así por eso, muchos cristianos creen que ocurrirán numerosas catástrofes naturales, como los versículos bíblicos dicen literalmente. Sin embargo, si nosotros comprendemos que la historia humana es la restauración del mundo a la forma original proyectada por Dios, entonces los últimos días no ocurrirán literalmente. Debemos examinar el significado simbólico de la Biblia. ¿Qué significan esos versículos bíblicos? ¿Cierto? Porque vimos, Dios está conduciendo la historia ya hacia un mundo unido, de las culturas, de la religión y la ciencia, un mundo unido de la democracia y el comunismo, ¿no? Restaurar el jardín del Edén central en el árbol de la vida. Entonces, bajo ese fundamento, ¿ya? Podemos decir de que esos versículos bíblicos son simbólicos, representan algo. Ahora sí, aquí está el tema recién. Hay un versículo bíblico en 2 de Pedro 3:12. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, o sea, cuando venga Jesús, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. O sea, todo va a ser quemado, ¿ya? ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando venga el Mesías, ¿ya? Entonces, este versículo bíblico es simbólico, ¿ya? Es simbólico. Y en Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y dan a entender las personas, o sea, si lo interpretamos literal, como que fue destruido. Mire, dice, la primera tierra, el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, como este versículo es simbólico, tenemos que explicarlo. Aquí está. Sabemos que la tierra es eterna, primeramente, según Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Anótenlo, este versículo es importante para poder entender que no va a ser destruido la tierra, porque es eterno. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Está escrito literalmente. En Salmo 78:69 dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Con esos dos versículos ya estamos fundamentando que la tierra no puede ser destruida, no puede ser quemada. Imagínense, a ver, lógicamente pensando, ya bíblicamente lo estamos demostrando. Lógicamente, miren, hay más cantidad de agua que de tierra. 3/4 parte de la tierra es agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa este versículo bíblico? Que quiere decir que se va a destruir el cielo y la tierra. ¿Ya? Es simbólico. Miren, si hablamos de destruir una nación, significa derribar la soberanía. O sea, derribar la soberanía, el poder o la autoridad que gobierna ese país. No sé, sacar al presidente, sacar a un líder político, ¿no? Que está gobernando esa nación. Mientras que elegir una nueva nación es establecer una nación con una nueva soberanía, con un nuevo presidente, un nuevo líder político, ¿cierto? Si decimos que vamos a destruir, por ejemplo, Bolivia, ¿ustedes creen que vamos a sacarlo del mapa? ¿Quién va a sacar a Bolivia del mapa? No. Significa que vamos a sacar la soberanía. De igual manera, destruir el cielo y la tierra significa derribar la soberanía de Satanás, que es quien lo domina. O sea, este mundo está dominado por el mal, por los problemas que hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice en 2 de Pedro 3:12 que va a ser desechos, ¿ya? Se van a encender, se van a quemar, no significa literal que se va a destruir, significa que vamos a sacar a la soberanía del mal. Y eso tiene que realizarse a través de cada persona. No es que se va a realizar mágicamente. Si se realizaría mágicamente, entonces no valdría nada la pena. O sea, ir a la iglesia, ¿no? O predicar o estudiar la Biblia, no valdría de nada eso.
Esperaríamos que Dios lo haga todo, pero cada persona tiene una parte de responsabilidad, ¿cierto? Ahora, fundar un cielo nuevo y una tierra nueva significa restaurar un nuevo cielo y una nueva tierra bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía del bien. Entonces, cuando todas las personas cambien su vida, mejoren, sirvan a Dios, hagan buenas acciones, estén siempre practicando oración. Cuando cada persona haga eso, se va a encontrar con el Mesías, porque ya estamos en ese tiempo ahora. Va a venir el Hijo de Dios, va a venir el Señor de la segunda llegada, ¿ya? Y se va a establecer ese nuevo mundo, ¿ya? Pero no va a ser algo tan espectacular, tan asombroso que va a empezar de a golpe. Empieza en una persona, después en 2, en 3, 4 y va creciendo cada vez más. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, ¿cierto? Es la más pequeña, pero cuando crece se hace la más grande de todas, de igual manera. Ahora, el cielo y la tierra serán juzgados por el fuego. Igual, es el mismo versículo bíblico que va a ser juzgado por el fuego. ¿Pero por qué por el fuego? ¿Tiene algo especial este versículo bíblico? ¿Por qué dice ahí la palabra fuego? Miren, en tiempos de Jesús, Malaquías profetizó que cuando venga Jesús va a juzgar con fuego. Los judíos también pensaban que se iba a quemar en ese tiempo. ¿Ya? Léanlo en Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Esto lo dijo Malaquías 400 años antes que venga Jesús. ¿Ya? Entonces los judíos también esperaban que en los últimos días, cuando venía Jesús, ¿no? El Mesías, sea quemado. Y justamente utiliza la palabra fuego, no utiliza otra palabra, porque hay un mensaje importante ahí. Es una señal que nos da a cada uno de nosotros. ¿Ya? A ver, analicemos. En Lucas 12:49, Jesús dijo que venía a traer fuego. Miren, literalmente está escrito. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Así lo dijo Jesús. Fuego ya vine a echar a la tierra, ¿y qué hago si ya se encendió? Cuando buscamos la Biblia, no encontramos ningún indicio de que Jesús encendió fuego. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que Jesús estaba prendiendo fuego con leña? Ese tiempo no había gasolina, ¿no? No había gasolina, ni diésel, nada de eso. Que esté prendiendo con leña, intentando quemar a los judíos, no sé, intentando quemar los terrenos. No, nadie hemos escuchado. Entonces, ¿por qué dijo estas palabras Jesús? Primero era para cumplir lo que Malaquías profetizó. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, haciendo énfasis que se va a quemar. Ahora, si leemos en la Biblia, Santiago 3:6, dice, y la lengua es fuego. A ver, interpretemos lo que significa esa palabra fuego. Por ello, el juicio por el fuego es el juicio por la lengua, que significa naturalmente el juicio por la palabra. Jesús vino a traer nuevas palabras, ¿cierto? Jesús vino a evangelizar, vino a predicar. Imagínense cómo eran esas palabras para los judíos. ¿Les quemaba o no les quemaba? Les quemaba, ¿cierto? Les quemaba a los judíos. Hacía remover la conciencia de las personas. Y así es la palabra. Si ustedes cometen algo malo y alguien les dice, no, tú has cometido este pecado o tú has cometido esta falta, ¿acaso no les va a doler? La palabra es fuego, ¿cierto? Entonces, que el cielo y la tierra sean juzgados por el fuego, significa que ahora en este tiempo se va a predicar una nueva enseñanza, una nueva palabra, ¿ya? Y se va a juzgar a las personas con la palabra de esa nueva verdad, con la palabra de esa nueva enseñanza. Por eso en Apocalipsis 10:11 dice, es necesario otra vez que profetices contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿ya? Y en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. O sea, en los últimos días vamos a ser juzgados por las palabras de Jesús, ¿cierto? Entonces, no es literal. No vayan a pensar que porque se ha instalado gases domiciliarios y un terremoto va a hacer romper las cañerías y todos nos vamos a incendiar. Porque algunas personas piensan también en eso. O sea, quieren dar una explicación lógica a que estos versículos son literal, pero en realidad son simbólicos. Ya lo hemos establecido los fundamentos. Vamos al otro versículo. Los muertos resucitarán de sus tumbas. Y eso está escrito en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay algunas personas que están pensando que, digamos, nuestros parientes, familiares, vecinos que han fallecido y han creído en Jesús, miren, si han fallecido hace 10 años, 20 años, ya solamente debe quedar en su tumba, digamos, polvo, parte de los huesos, ¿cierto? Pero van a entender que este versículo bíblico es que nuevamente se va a regenerar el cuerpo, o sea, se va a formar nuevamente el ojo, ¿no? Así el rostro, la oreja, o sea, todo su cuerpo se va a volver nuevamente a regenerar. Y hay algunas personas que están esperando eso. Nos vamos a encontrar con nuestros familiares, hablan. Ahora, ¿por qué lo interpretan de esa manera? Hay un versículo bíblico en Mateo 27, 52, 53. Pareciera ser que es algo similar que sucedió cuando Jesús resucitó en el tercer día. Dice que cuando Jesús murió y se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de las tumbas después de la resurrección de él, vinieron, miren, o sea, saliendo de su tumba, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es como que, imagínense, hubiera muerto, digamos, Abraham, ¿no? Un personaje del Antiguo Testamento. Ahí dice muchos cuerpos de santos, o sea, no eran cualquier persona, eran santos, dice. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Que dejó su familia para seguir la voluntad de Dios, Isaac, Jacob, Esaú, ellos se levantaron, imagínense en cuerpo así físico, y caminaron por Jerusalén con cada una de las personas, saludando a los judíos. Imagínense cómo hubiera sido. A ver, razonemos un poco. Si estos espíritus hubieran resucitado en carne y hueso, primeramente ellos sabían que Jesús era el Mesías y ellos habrían dicho, oigan, judíos, ¿por qué están persiguiendo a los cristianos? ¿No? Jesús de verdad es el Mesías. Entonces, estos santos hubieran dado testimonio del Mesías Jesús y no hubieran permitido que persigan a los cristianos. Sin embargo, no hay nada registrado. Y quizás también hubieran escrito nuevos libros, ¿cierto? Pero no hay en la Biblia de que ellos resucitaron así en cuerpo físico y en hueso. Entonces, ¿qué significa resucitar de sus tumbas? Esto es lo que escribieron aquellos que vieron espiritualmente a los hombres espirituales de la era del Antiguo Testamento, que resucitaron por retorno y se aparecieron de nuevo en la tierra. ¿Recuerdan? De igual manera que Moisés y Elías ya se aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Está escrito en Mateo 17:3. Moisés y Elías se aparecieron espiritualmente a Jesús, no en cuerpo físico, no en su mismo cuerpo que tenían mucho tiempo atrás. Por ello, tumba significa el reino de los espíritus de formación. Es como más bajo que el paraíso. El paraíso únicamente fue abierto por Jesús, pero la tumba, o en otra Biblia puede estar sepulcro, significa como un reino espiritual, o sea, del mundo espiritual, pero más bajo que el paraíso. Y ahí estaban todos los santos de la era del Antiguo Testamento. Ya estaba Abel, por ejemplo, ahí. Estaba Noé, estaba Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, Saúl, Elías, ¿no? Todos estaban ahí, ¿ya? Bien, por eso se puede entender, no significa que van a resucitar nuevamente en cuerpo físico, sino que vamos a resucitar espiritualmente a través de esa palabra, a través de esa verdad. Ahora, este es bien importante. Los hombres de la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Eso ya lo leímos, ¿cierto? Pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo.
Los que hayamos quedado en la tierra seremos arrebatados. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser elevados al cielo, junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien sorprendente. Y de verdad, esto se le llama así el arrebatamiento, que va a suceder así literalmente. Entonces, por lo que hemos visto, estos versículos tienen una interpretación simbólica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a interpretar, miren, aquí menciona la palabra aire. Entonces, el aire no se refiere literal a la atmósfera del aire, primeramente, porque el aire está compuesto, si ustedes ven, por ejemplo, el cielo, está compuesto el aire, ¿no? Todo el espacio por nubes, ¿cierto? Y todo eso, el aire y las nubes forman el cielo, ¿ya? Entonces, esa palabra aire tiene un significado donde representa el mundo sin pecado de la soberanía buena. Porque al decir aire, hay nube, y el aire y la nube forman el cielo, ¿ya? A ver, para entender un poquito más mejor, ¿recuerdan en Mateo 6:9? Jesús, cuando nos estaba enseñando a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ustedes piensan, o sea, Dios está literalmente en el cielo. Por ejemplo, si hubiera estado literalmente en el cielo, ya lo hubiéramos visto. ¿Se dan cuenta? A través de satélite, no sé, a través de alguna cámara, pero ya se hubiera visto si hubiera estado en el cielo literalmente. Entonces, pero, ¿por qué utilizó el cielo si Dios no está ahí literalmente en el cielo? Lo hizo, nos enseñó a orar de esa manera para indicar que Dios está en una soberanía buena. De esa manera, la palabra aire, que está alrededor también de las nubes, que es el cielo, representa una soberanía buena. Bien, vamos paso a paso. Hay otro versículo bíblico también en Juan 3:13, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Igual también habla de la palabra cielo. Ahora, tierra tiene otro significado, es lo contrario. La tierra principalmente ustedes saben que está rodeado de agua y hay más agua que tierra. Entonces, la tierra con el agua representa el mundo caído de la soberanía mala, el dominio del mal, ¿ya? Y ese es un significado que está en la Biblia también. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se imaginan ya, no? Podemos pensar, las aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero dice donde la ramera, o sea que están bajo el dominio del mal, ¿ya? Ahora, llevemos recién a nuestra interpretación. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Si ya dijimos que aire, nube y cielo representan soberanía buena y tierra representa la soberanía mala, razonemos un poco más, según estos versículos bíblicos. Cuando el agua se evapora, se convierte en nube, ¿cierto? Ese es un principio de la naturaleza. Entonces, encontrarse con el Señor en el aire o en la nube significa que los santos recibirán al Señor en el mundo de la soberanía buena. ¿Se puede entender? O sea, que el Mesías, el Señor de la segunda llegada, va a venir a través de un grupo de personas. Y quizá ustedes puedan encontrarse, pero a través de que alguien les diga a ustedes. Entonces, va a ser a través de un grupo de personas. Eso es lo que está significando, ¿ya? Ahora, el punto 5. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán del cielo. Eso está escrito en Mateo 24:29. Incluso han pensado, ¿no? De que es literal, de verdad. Han pensado de que es literal, pero es también simbólico. Aunque ha habido, por el lado de África, de verdad que el sol se ha oscurecido por un eclipse lunar que ha habido, ¿ya? Sin embargo, eso no era una señal de que se estaba cumpliendo esta profecía. Esto representa algo.
Y para entender ese versículo bíblico, tenemos que estudiar otros versículos bíblicos también. Veamos el sueño de José. ¿Ustedes se acuerdan? José, el hijo de Jacob, era el hijo número 11, ¿ya? Y él tenía 11 hermanos. Dice en Génesis, capítulo 37, del versículo 9 al 10. Anótense también ese versículo, ustedes lo van a repasar. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna, tomen atención a esta parte, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, José tuvo ese sueño. Y lo contó a su padre. Fue donde su padre al día siguiente, ¿no? Y le contó a su papá y le contó a sus hermanos. Y su padre le reprendió, o sea, se enojó. ¿Por qué se habrá enojado? Y le dijo, ¿qué sueño es este que te soñaste? O sea, le dijo su papá, ¿no? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? O sea, literalmente, el papá de José está interpretándole su sueño, ¿no? A su hijo. Entonces, ¿qué está diciendo el papá de José? Está indicando que el sol y la luna son los padres, ¿no? Y las estrellas son los hijos. Entonces, eso nos da una señal para interpretar Mateo capítulo 24, versículo 29, que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su luz. Y eso es lo que va a suceder ahora. Entonces, interpretémoslo. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres de la humanidad? Hay un versículo bíblico para demostrar quiénes son los padres. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesús. El profeta Isaías está profetizando el nacimiento de Mesías Jesús para más adelante. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está diciendo literalmente, Jesús viene como un Padre de paz, Padre eterno. Entonces, ya vimos esta parte de Jesús. Él venía como Padre para salvar a la humanidad, ¿cierto? Venía como un Padre verdadero. Venía en la posición del segundo Adán. Adán, si no hubiera caído, hubiera sido el padre de toda la humanidad, ¿cierto? Y Eva hubiera sido la madre de toda la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo está en la posición de madre verdadera. No es una mujer el Espíritu Santo, es la esencia femenina de Dios, es como una fuerza, es como un viento, pero está en la posición de Espíritu Santo. Ahora, las estrellas representan los hijos. ¿Quiénes son los hijos de Jesús y el Espíritu Santo? Todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros los cristianos. Entonces, ahora, una vez que ya están lo que significa cada nombre, tenemos que interpretar qué significa que el sol y la luna se oscurecerán. Primeramente, significa que el fin del periodo de la misión de las palabras del Nuevo Testamento. ¿Por qué significaría eso? Jesús trajo nuevas palabras, ¿ya? Y en algunas palabras era diferente a la ley de los judíos. Y el Espíritu Santo reveló también nuevas palabras. Ahora, miren, el Antiguo Testamento lo manejamos todos los cristianos y también el Nuevo Testamento, pero los judíos no tienen el Nuevo Testamento porque ellos no creyeron en Jesús. Ya vimos en la anterior conferencia que crucificaron al Mesías, ¿cierto? Lo rechazaron al Mesías, no creyeron en Jesús. Entonces ellos no tienen el Nuevo Testamento. Su base bíblica solamente es el Antiguo Testamento. Por eso Jesús trajo nuevas palabras. Y esas nuevas palabras las manejamos todos los cristianos. Y ese es el Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los 4 evangelios. ¿Cierto? Entonces, a ver, interpretemos. Las palabras del Antiguo Testamento llegan a ser como la luz de una pequeña vela, ¿ya? Que una vela puede alumbrar, digamos, 5, 7 personas, simbólicamente, ¿ya? No estamos hablando literalmente. Entonces, cuando Jesús trae nuevas palabras, el Nuevo Testamento, significa, por ejemplo, como un foco, ¿ya? De esa manera significa. Un foco ya puede alumbrar toda una habitación. Hay más luz si ustedes prenden un foco en su cuarto.
Entonces, ¿por qué? Porque ya eran nuevas palabras las que trajo Jesús. Sí, nuevas palabras. Entonces, de esa misma manera, aquí dice que el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su luz. Es simbólico. Significa que a esas palabras que hay del del Nuevo Testamento, ¿ya? Van a culminar su misión porque el Mesías va a traer nuevas palabras, va a traer una nueva enseñanza, una nueva verdad. A ver, yo les pregunto a todos ustedes que son católicos, evangélicos, aquí hay también testigos de Jehová, de varias iglesias están escuchando el principio divino. El cristianismo podría unirse centrado en la Biblia. Son 300, 400 denominaciones que hay de cristianos, todo tipo de cristianos. Miren, una Biblia ha dado paso a diferentes interpretaciones, a diferentes creencias, a diferentes iglesias, denominaciones que hay. Y muchas de esas cosas nos han llevado a luchas, a contradicciones, a pelearse entre católicos y evangélicos. Por eso, el Mesías tiene que traer una nueva enseñanza, tiene que traer una nueva verdad para que todos seamos juzgados por fuego y construyamos esa nueva soberanía, crezcamos espiritualmente, ¿ya? Entonces se necesita esa nueva verdad con un contenido más elevado. Incluso tendría que ser más lógico, más razonable, más histórico, ¿ya? Para interpretarlo de tal manera de que todas las denominaciones cristianas lleguen a unirse, todas las religiones también lleguen a unirse, la democracia y el comunismo lleguen también a unirse. Si aparece eso, entonces se va a cumplir que de verdad el sol se va a oscurecer y la luna no dará su luz. Bien, ahora, ¿qué significa que las estrellas caerán del cielo? Significa un posible rechazo de los cristianos. O sea, van a caer, significa caer de una posición a una posición más baja, ¿no? Los líderes cristianos no van a creer en el Mesías y le van a rechazar, entonces ellos van a caer. Entonces, con esta palabra, Jesús estaba advirtiendo para este tiempo a los líderes, a los cristianos, a los evangélicos, que si llega el Mesías, habría la posibilidad que le rechacen como le rechazaron en el tiempo de los judíos. Eso está escrito aquí en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, los pastores, los líderes le van a preguntar, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No? ¿No echamos fuera demonios? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le rechazaría el Mesías a los líderes cristianos que hacen milagros? No es cualquier pecado, ¿ya? No es un pecado de fornicación o de adulterio o de asesinato, no. Es el pecado más grave. ¿Y cuál es el pecado más grave? Rechazar al Mesías, no creer en el Señor de la segunda llegada. Ese es el pecado más grave. Así como la duda de Juan Bautista, así como la duda del pueblo judío, ¿cierto? Porque el Mesías viene a solucionar todos los problemas. Con el Mesías hay la esperanza para la humanidad. Entonces, que las estrellas caigan del cielo, Jesús nos estaba advirtiendo que los cristianos posiblemente le rechazarían, porque estarían muy aferrados a la Biblia. Así como los judíos estaban aferrados a la Biblia, entonces los cristianos de igual manera estarían aferrados al Nuevo Testamento, ¿cierto? Por eso, ya bien, nos toca esta última sección, los últimos días y los días actuales. Vamos a probar que hoy estamos en los últimos días. Hay tres fenómenos. El primer fenómeno es la primera bendición. O sea que las personas, a comparación de 500 años atrás, 1000 años atrás, hoy en día está restaurando su posición ya casi al nivel de perfección, ¿cierto? Hay personas que se comunican con Dios, hay personas que hacen milagros, que tienen visiones, ¿no? Que interpretan sueños actualmente. Eso quiere decir que ya estamos en los últimos días. Segundo fenómeno, la segunda bendición. ¿Qué era la segunda bendición? Una sola familia bajo Dios, ¿no? Con un solo idioma, sin religión.
sin pastores, sin Biblia. Entonces, eso ocurrió por la caída. Entonces ya aparecieron varias iglesias, varias religiones. Dios tuvo que hacer escribir la Biblia mismo para controlar la maldad del hombre. Por eso, entonces, hoy día vemos que la humanidad se está uniendo cada vez más, está formando una sola familia. Las religiones, las esferas culturales están trabajando cada vez más juntas, ¿cierto? Por ejemplo, vemos, digamos, la Cruz Mundial, que ayuda no a un país, sino a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces el hombre ya está pensando un poquito cómo formar una sola familia, ayudarnos entre los unos a los otros. Y la tercera bendición, que es el dominio, la perfección del dominio de Adán y Eva sobre el mundo de la creación. Es cuando el hombre puede dominar la creación, puede desarrollar la ciencia, la tecnología, y eso da un buen proceso económico. Entonces, estas son las tres señales, ya, jóvenes y familias, de que ya estamos en los últimos días. En nuestra vida misma, más probable va a llegar el Mesías. Entonces hay que pensar qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Vamos a dudar igual que en el tiempo de Jesús? ¿Vamos a creer? ¿Cierto? Por eso, viendo estos fenómenos, ya se está cumpliendo. Por eso se está anunciando mucho del último día del fin del mundo, ¿no? Porque ya va a llegar en nuestra vida misma. Ahora veamos los últimos días y la nueva verdad y nuestra actitud. Miren, cuando el hombre cayó, Dios no podía darle palabra de verdad, le mandó a ofrecer sacrificio. Aproximadamente 2000 años más adelante, en el tiempo de Moisés, le dio las leyes, los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, cuando ya el nivel espiritual e intelectual creció más, en el tiempo de Jesús, Dios les dio el Evangelio, ¿ya? Ahora, hoy, en este tiempo, en el tiempo del Señor de la segunda llegada, debe aparecer una nueva verdad con un contenido más elevado y con un método científico para que lo pueda comprender el inteligente hombre moderno, para unir la religión y la ciencia y para aclarar principalmente la Biblia, para unir a todas las denominaciones. Ahora, la actitud que debemos tomar. El final de la historia vieja es el periodo inicial de la providencia de la nueva era. O sea que esa nueva era, ¿ya? El reino de los cielos, el mundo bueno, no va a aparecer instantáneamente de manera completa, sorprendente y maravillosa. Empieza en una persona y este es el Mesías. Y cuando las personas creen en él, se va formando esa nueva era. Se va estableciendo ese nuevo reino. Empieza pequeño, ¿ya? Empieza en una persona por eso, pero después va creciendo cada vez más, más y más. Por eso, este periodo de transición, internamente, las personas van a caer en la inseguridad, en el terror, en el caos, debido a la confusión de las ideologías, a la confusión de sus propias creencias, ¿ya? De sus propios ideales. Si ustedes, por ejemplo, ahorita estamos confundidos, preguntamos cuál es la verdadera iglesia, tantas iglesias que hay, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor sistema político, la democracia, el comunismo? Hay una gran confusión, porque estamos viviendo ya en este periodo. Así es. Y externamente va a haber fricciones, va a haber revoluciones, va a haber luchas armadas, va a haber enfrentamiento. Eso tiene que continuar. ¿Por qué? Si no hay eso, el mundo del mal va a permanecer. Dios hace que soberanía de bondad, ¿no? Puedan llegar a dominar o subyugar soberanías de maldad. Entonces tiene que haber esa revolución y esa lucha para que el bien pueda ganar y pueda triunfar. Entonces, para ser participante de la nueva era, debemos encontrar esa figura central de la nueva historia, porque si no, no podemos formar parte de la nueva era. ¿Ya? Podemos ver a la figura central, podemos encontrarla, pero si no lo seguimos, entonces no podemos formar parte de esa nueva era. ¿Ya? Y así, la nueva era nace y crece en la consumación de la era antigua y siempre entra en conflicto. Por ejemplo, los discípulos de Jesús fueron perseguidos por los judíos, ¿cierto? Para Jesús, por ejemplo, las leyes que él trajo, los mandamientos que él trajo, era él el Señor del sábado. Muy diferente a los judíos. Los judíos respetaban el día sábado.
no trabajaban en día sábado para los judíos. Pero Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. ¿Se dan cuenta? Diferente. Entonces, la era antigua entra en lucha con la era nueva, porque la era nueva trae un nuevo conocimiento, una nueva verdad, una nueva enseñanza. Y debemos seguir la nueva era de la providencia por lo que sentimos espiritualmente en nuestro corazón. ¿Ya? Por eso, aquel que quiera guardar su vida la va a perder, pero aquel que quiera perder su vida, siguiendo la nueva era, la va a salvar. ¿Ya? Bien, así entonces hemos finalizado. Hemos finalizado. ¿Están todavía?